Y es un honor estar acá con ustedes y lógicamente vamos a hablar sobre algo que quien no ha sentido un sismo. Dejaría de ser salvadoreño, ¿verdad? Es como que no habíamos comido pupusas. Y más que todo quiero traer un mensaje positivo, fíjese bien, porque cuando uno habla de terremotos, habla de desastres. Y vamos a ver un poquito que el sismo, como todo fenómeno natural, deberíamos disfrutarlo, pero uno no, ¿verdad? Es un sismo. Yo lo catalogo como algo que cumple con las 3D, ¿verdad? Y está de moda. Es democrático, es decir, es para todos. Segundo, es de choto. Es gratis. Usted no tiene que pagar nada por sentir un sismo aquí en El Salvador. Y además, para los que lo disfrutamos, pues lógicamente es delicioso. Así que tenemos 3D que se cumple. Sí quisiera que si tienen cualquier duda, ¿verdad? Cualquier duda, por ingenua que parezca, ¿verdad?, nos la haga, porque a veces algo que pareciéramos que es tan fácil responderlo, a veces son las preguntas que se nos dificulta y nosotros lógicamente vamos aprendiendo. En El Salvador, una ventaja, digamos, que yo tengo, que tenemos nosotros, es que yo estoy trabajando en sismos desde 1985, es decir, tenemos como 30 años, ¿verdad?, de sentir sismos en todos lados. Hemos visto reacciones de la gente, hemos visto la evolución, cómo ha evolucionado el instrumental sísmico, de manera que tenemos un poquito de experiencia, digamos, en cuanto a la actividad sísmica en El Salvador. Anécdotas tenemos, bueno, en el libro de anécdotas tenemos infinidades, ¿verdad?, que hemos tenido cuando hemos ido a lugares donde ha temblado y hemos tenido que interactuar con la gente, ¿verdad? Todo el mundo ya sabe qué es intensidad, qué es magnitud, pero hoy le vamos a dar una connotación un poquito científica, es decir, sin magnitud hoy va a quedar claro qué es magnitud. Va a quedar claro que es intensidad, porque a veces uno dice intensidad en escala abierta, dice, y mezcla intensidad con magnitud. Magnitud, ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad?, para que no se… vamos a detallar todos esos elementos, a modo de que lo poquito, los 20 minutos o 30 que estemos acá, sepamos y salgamos un poquito legos en cuanto al tema. Lógicamente tenemos a Eduardo, que para volcanología ya lo vieron, ¿verdad?, que todavía tenemos ceniza volcánica nosotros. La gente cree que son canas, pero no, es ceniza volcánica. Entonces, pues, de hecho, el día de hoy llegó un grupo de la Fuerza Armada a visitar el Ministerio de Medio Ambiente y, lógicamente, el Observatorio Ambiental. Y es impresionante, dicen, ¿cómo es que tenemos un observatorio de ese tipo en El Salvador? Y le digo, no, este no es nuestro, es de El Salvador. Lógico, eso es caro, es de primer nivel. Yo particularmente en Centroamérica no he visto otro, ¿verdad? O sea que tampoco es de eso. Y en algunos aspectos yo les decía de que ellos, por ser militares, ¿verdad?, que tienen autoridad, lo interesante o importante es que ellos sepan dar una definición, porque cuando usted tiene una autoridad la gente le cree. Y a veces le creen aún diciendo otra cosa, y le digo, lo ideal es que usted sepa que está hablando. Y hicieron una pregunta con eso, mire, ¿y cuándo uno es un sismo, un temblor y un terremoto? ¿Es sinónimo? ¿Es otra cosa? ¿Verdad? Entonces fue una de las preguntas, ¿qué es un sismo? ¿Verdad? Algunos de nosotros sentimos el sismo del 10 de octubre, otros le llaman el terremoto del 10 de octubre, un sismo prácticamente pequeño, una magnitud de 5.7, ¿verdad?, donde en los catálogos no aparece como sismo, sí aparece como sismo destructivo, porque fueron 1.500 personas las que fallecieron, que con una magnitud de apenas 5.7 ha sido el que ha causado el mayor número de fallecidos. En otras palabras, un sismo, y tenemos la definición, es un movimiento brusco en la corteza terrestre, producido por el paso de ondas generadas por la liberación repentina de la energía. Esta liberación puede ser producida o generarlo algo artificial o algo natural, ¿verdad? Una bomba, por ejemplo, un derrumbe puede causar un sismo, un terremoto, sin embargo, tener una fuente no natural, sino que artificial, ¿verdad? Pero esa vibración que usted siente, ese sismo, ¿verdad?, prácticamente acá lo que tenemos es, observe, este puede ser San Salvador, puede ser Guatemala, ¿verdad? Nosotros en 100 años se han fallecido alrededor menos de 6,000, esa tenemos una ventaja. En Guatemala el sismo del 4 de febrero de 1976 fueron 23,000, ¿verdad? O sea, solo para tener una idea.
En Nicaragua, en 1972, un sismo relativamente pequeño, casi 12.000, 13.000 fallecidos. En otras palabras, veamos la fuente, ¿verdad? Todo mundo, y esto vamos a hablar un poquito, y es bien interesante, esto es lo que la gente le llama placas tectónicas. Y tectónico no es más que relacionado con la parte superior de la corteza, que son unos 100 kilómetros de espesor, pero como en inglés la traducción es slab, ¿verdad?, que es losa, y la gente asocia losa con una losa de unos 30, 40 centímetros. Pues dicen, bueno, ¿y cómo es que una losa se desliza debajo de la otra? No, son bloques de corteza de hasta 100 kilómetros de espesor, que se mueven en diferente dirección. En el caso de nosotros, si usted observa, tenemos esta placa, la placa de Cocos, subduciendo, como se ve acá, o metiéndose debajo, ¿verdad?, de la placa del Caribe. Y me gustó la frase de Eduardo, nosotros somos caribeños, ¿verdad?, porque estamos en el Caribe, ¿verdad? Otra cosa y un aspecto importante, hablamos tanto de la placa de Cocos y muy poco sabemos por qué se llama placa de Cocos. Unos dicen, ¿será porque pasará por Sonsonate? ¿Verdad? Algo así. Se llama placa de Cocos en alusión a la isla del Coco en Costa Rica. Ya por eso hay ganancia, ¿verdad? Ya sabemos por qué se llama, ¿verdad? Otra cosa, este límite, fíjese bien que todos los límites entre bloques son las famosas fallas. Esta falla, y ahí viene otra preguntita y otro aprendizaje para ahora, es de que este límite entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica, cuyo movimiento relativo es de 2 centímetros por año, en este sentido, ¿verdad? Incluso algunos sismólogos hacen la broma, ¿verdad?, que San Francisco está en la placa del Pacífico, Los Ángeles, perdón, en la placa del Pacífico y San Francisco en la placa de Norteamérica. O sea que no se preocupe, si usted tiene familiar en la placa en San Francisco y en Los Ángeles, dicen que 200 millones de años van a estar juntos. O sea que si se cuidan, van a estar a la par los vecinos que usted tiene. Y esta placa de Norteamérica y esta placa lo divide la famosa falla de San Andrés, ¿verdad?, que tiene una longitud de más de 1.000 kilómetros y en función de la longitud así es el potencial de la magnitud que puede generar. Sin embargo, esta falla, ¿cómo se llama la falla? La famosa falla de San Andrés. Pero como nosotros tenemos las ruinas de San Andrés, dice un señor que le preguntaron, ¿verdad?, que esa falla llega hasta por aquí. Y sí, entonces que usted, ¿verdad?, como sí, creo que sí. No, casualmente el nombre de la falla coincide con un nombre de un sitio nuestro, ¿verdad? Pues esta parte de acá, esta placa de Cocos, esa subducción o ese proceso, ¿verdad?, que ocurre a aproximadamente 7 a 8 centímetros por año, es la causa principal de los sismos en El Salvador. Y acá tenemos un sismo cada 2 horas, un sismo cada 2 horas, en promedio, ya vamos a ver un poquito. O sea que si usted dice que va a temblar mañana, le va a pegar, le pega, y si no nos habla, sí, mira, fue a la y eso no es predicción, ¿verdad? Ojo, no es predicción, es pronóstico, porque ya lo sabe. Es como cuando usted saca la mano y dice, fíjate que está lloviendo, y como te diste cuenta, ya me cayeron las princas, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. Lógicamente, y algo que yo también le llamo bondades de los sismos, tengo una presentación bien bonita, que si acaso me invitan por ahí, solo vamos a hablar de las bondades, nada de maldad, ¿verdad? Solo bondades de los sismos. Un ejemplo es que gracias a los sismos es que hemos conocido cómo está configurado el interior de la Tierra. Nadie ha bajado a los 6.000 kilómetros y algo, como para decir que ahí hay manto, corteza y núcleo, ¿verdad? Pero gracias a las ondas sísmicas. Incluso si usted plotea todos los sismos, ¿verdad?, se ven estas divisiones que son las famosas placas. Es decir, los mismos epicentros nos van diciendo cuáles son los límites de las placas. La placa de Nazca, la placa de Cocos o de El Coco, la placa del Caribe y así. En total son como 17. Algunos dicen, fíjese que son 19. Por aquí, fíjese que acabo de descubrir una pequeñita. Hay una placa
que sería como reciente, ¿verdad? Y el caso nuestro, observe, esta sería la placa subduciendo. De hecho, el jueves pasado tuvimos un sismo de magnitud 4.7 a una profundidad de 197 kilómetros, que cuando se proyectó en Cuscatlán, ¿verdad? Claro, alguien dice, en Cuscatlán, un sismo, sí, pero era de 197 kilómetros. O sea que los sismos nos van a nosotros diciendo, si bien es cierto, la mayoría de sismos ocurren por subducción, los más destructivos son dentro del territorio. Estos, observe, 1951, Jucuapa, 400 fallecidos, 1936 en San Vicente, 200 fallecidos, 2001, alrededor de 400, del 13 de febrero, ¿verdad? 1917, donde los sismos precedieron a la erupción del volcán de San Salvador, ¿verdad? O sea que la mayoría de destrucción es por sismos dentro del territorio, ¿verdad? Lógicamente, acá lo que tenemos son, dentro del territorio, fallas geológicas que se activan y que son las que generan los sismos más destructivos. Hay un ejemplo, ¿verdad? En San Lorenzo de Atiquizaya, en el 2006, un sismito de apenas 4.6 provocó estos daños. Observe. Incluso usted va a Atiquizaya y ve todavía recuerdos de eso. Hace poco, en el Carmen La Unión, en el 2011, tuvimos 1.655 sismos, ¿verdad? Claro, vea, ahí viene la contraparte. Este fue los daños. Usted pues sí, pero era de Bajareque, sí, pero vivienda es vivienda, ¿verdad? O sea, la gente que estaba ahí. Y este es un aspecto. Observe, a la par, una casa de Bajareque, una casa mixta sin daño alguno. Es decir, la gente de aquí disfrutó la sacudida, la gente de aquí no, y eran parientes. ¿Ya? Y aquí viene la parte que yo les decía, ¿verdad? La medición, y algo que también vamos a aprender el día de hoy. Observe, cuando usted percibe un sismo, ¿ya?, percibe la onda primaria, lógicamente por eso se llama primaria porque llega primero. Son las que viajan aproximadamente a 5 kilómetros por segundo, ¿verdad? O sea que si usted está en Santana y está platicando con su sobrina en El Salvador y viene un sismo de Guatemala, ¿verdad? Le dice, está temblando, y ella no, pero no te preocupes, dentro de 20 segundos llega, porque 100 entre 5 es 20, entre 20 segundos llega, 100 kilómetros que lo separa por la velocidad que en 20 segundos, y le dice, mira, qué cabal le pegaste, ¿verdad? No, es porque las ondas viajan a 5 kilómetros por segundo, las ondas primarias. Las ondas secundarias viajan aproximadamente a 3 kilómetros por segundo, o sea que son más lentas. Lógico, cuando vemos en el famoso sismograma, llega primero y llega con un poquito de más amplificación la fase secundaria. Pues sencillo, de aquí en adelante usted va a disfrutar el sismo en lugar de temerle, ver a dónde está. Es decir, si entre el tiempo de la onda primaria o el mesidito, perdón, el empujadito le llamo yo, y el mesidito transcurren 10 segundos, simplemente apréndase la tabla del 7. 10 por 7, 70, ¿verdad? En otras palabras, no te preocupes que este sismo está a 70 kilómetros de aquí, ¿verdad? Y aquí viene la base matemática. Como ambas, fíjese bien, ambas ondas partieron del mismo punto y tienen diferente velocidad. Entonces, con solo saber la diferencia, y ya conozco las velocidades, las sustituyo, veo que BS es 3, tomo por algún ejercicio, algún insomnio que puedan tener, se ponen a calcularlo y me comprueban, ¿verdad? Y al final das aproximadamente 7. 7 por la diferencia entre empujadito y mesidito tienen la distancia focal, ¿verdad? Y ahí vamos. Si fuéramos un país pobre, fíjense bien, fuéramos un país pobrecito y tuviéramos solamente una estación. Si tuviéramos una estación, solo una estación, y yo, un ejemplo, hay un sismo que tiene en este lugar, ¿verdad? Vamos a ponerle por Pacayal, ¿verdad? Ahí está la estacioncita que hemos logrado comprar con la ayuda de los vecinos.
Y tenemos nada más ese sismo. Es decir, lo que podemos decir si solamente tuviéramos una estación es de que el sismo está en cualquiera de esta área. Pero por ahí nos donan otra estación. Allá pues la ponemos allá por la Chorrera del Guayabo, ya tenemos dos posibilidades. O es en el lago de Ilopango o es en Honduras. Y en Honduras ni tiembla, ¿verdad? Así que dicen, no, lo más probable es que sea del lago de Ilopango. ¿Qué significa? De que con una tercera estación, a donde se interceptan, ahí tenemos el epicentro. Si fuéramos pobrecitos y tuviéramos 3 estaciones, pero como no somos un país desarrollado, ¿verdad? Esta es la red con que contamos, alrededor de 96 estaciones sísmicas. Bueno, si con tres estaciones se puede localizar, no digamos con 96, y ya no localizamos, sino que lo hace un proceso automático, ¿verdad? Observe este tipo de equipo. La gente que hoy para ustedes que no hay problema, estos valen $6,500, pues si quieren comprarlo, hoy con el aguinaldo, ¿verdad? Aquí este equipo vale $13,000. Este equipo tiene capacidad para almacenar, los que nos han donado los japoneses, 25,000 sismos. O sea que, es más, en otras palabras, nunca se va hasta atrás. Y esto es lo que tenemos, y esto es lo más importante, como decía, que una vez que ocurra un sismo, ¿verdad? Automáticamente, no solo agarra, porque los sismos no tienen frontera, tenemos estaciones nuestras que compartimos con México, con Puerto Rico, Nicaragua, prácticamente todos, y automáticamente se hace una localización en 1 minuto y medio. Es decir, él está bien, él cuando dijo, nos esperamos 3 minutos porque nos vamos a mal acostumbrar, ¿verdad? A los datos preliminares, doy la hora, estas son las 9:44 horas local, un sismo ubicado frente a las costas de La Libertad, 50 kilómetros, y esto lo tengo en 3 minutos, ¿verdad? Y aquí está cómo se movería, digamos, el epicentro, ¿verdad? Pues eso lo tenemos, es decir, aquí tengo la hora, ¿verdad? La hora 15:44, la hora del sismo, y 15:53, es decir, 9 minutos después, ya casi el evento está procesado, ¿verdad? Y eso sí, 5 minutos prácticamente ya Protección Civil tiene los datos, ¿verdad? Ahora está que reaccione Protección Civil. Por lo menos nosotros ya salimos de nuestra obligación, ¿verdad? Protección Civil, y como cuando lo radiamos, le cae a todas lógicamente los que tengan radio, pues ya saben qué hacer. Y aquí terminamos, ¿verdad? Con esto, ¿qué pasa? Se localiza el sismo y se ubica el punto, este es un punto allá por Potrerillos, por Mercedes Umaña, ¿verdad? Donde automáticamente Protección Civil sabe que ahí están los daños. Hubo 90 casas dañadas, solo que el 90, sí, al contar 90 es bien raro, ¿verdad? Porque yo conté 90, pero en una casa hay la casita del hijo, así que en una casa hay como 6, o sea, prácticamente 15 digamos casas, pero en cada, lo contaron como 6 por 15, 90, ¿verdad? Y ya saben a dónde enfocar esfuerzos. Y además, ese sistema automáticamente, ¿verdad? Tenemos, además de la ubicación, los valores de aceleración, es decir, cómo fueron incluso los daños, ¿verdad? Aquí está otro ejemplo, un sismo que se dio ahí por la presa 15 de septiembre, ¿verdad? Y aquí terminamos solamente para decirles lo siguiente. El tamaño de un sismo se mide por, ya sea los daños o la cantidad de energía que libera el sismo, ¿verdad? Por ejemplo, un sismo de Japón, acá nos llega la onda primaria 14 minutos después. Y si yo lo localizo, yo lo calculo, me tiene que dar 9.1. Si la magnitud es la misma. ¿Lo sentimos? No. Intensidad, 1, porque lo registraron los aparatos. Es decir, la diferencia entre magnitud e intensidad, la magnitud es la misma, lo calcule quien lo calcule. Y la magnitud, algunos difieren, ¿verdad? Y aquí viene el tamaño de un sismo, que está relacionado con la cantidad de energía. Observe, aquí viene, ¿verdad? Por eso es que la gente dice en la escala abierta de Richter, como que también hubiera escala cerrada, ¿verdad? Y mire, si hay abierta, ¿por qué no hay cerrada? Porque teóricamente la escala de Richter no tiene tope o no tiene fin. Sin embargo, el sismo más grande en el mundo registrado y calculado ha sido el de mayo de 1960 en Chile, 9.5. O sea que si alguien le dice, mire, va a haber un sismo de 15, mira, el mayor que se ha registrado o calculado o medido es el de Chile, 9.5.
Y teóricamente no puede haber un sismo por las cuestiones de la capacidad de la Tierra de generar uno arriba de 10.5. O sea que si le dicen que va a haber uno de 12, digan, mira, hijo, ¿verdad? Mejor revisemos la literatura. Entonces, ok, y aquí viene, y aquí terminamos. Ojo, ¿de cuánto les dije la magnitud del 10 de octubre? 5.7. La magnitud del 13 de enero, 7.7, ¿verdad? Ahora, cuando usted en la formulita, una fórmula empírica, ¿verdad?, de los famosos Gutenberg-Richter, sustituye, observe, la magnitud acá, le da un número, 2.2 por 10 a la 23. Y un muchacho de la KL me dijo, ingeniero, ¿cuál fue la energía del sismo de anoche? Y yo, la energía no la calculamos, lo que damos es un número. Claro, se puede calcular, ¿verdad? Pero le dije, y mi mente un número. Le dije 4.5 por 10 a la 21 ergios. Fue grande, ¿verdad? Sí, le digo, pero ¿sabes que es un ergio? No, y entonces, ¿cómo sabes que es grande? Entonces, hay que saber, ¿verdad? Debe mejor magnitud. Y la magnitud es un número adimensional. No son grados porque no es temperatura, ni es escuela, ¿verdad? O sea, quinto grado es después del cuarto, ¿verdad? Si usted sustituye acá en lugar de M, le pone 7.7, le da un número. Esa es la tarea que van a llevar, y ahí terminamos y me la va a entregar mañana. Si usted sustituye acá 5.7, le da otro número. Lógico, que al dividirlo le da 1000. Por cada unidad de magnitud, la diferencia es de 32 veces la cantidad de energía. Es decir, un sismo magnitud 2 libera 32 veces la magnitud 1. Un sismo magnitud 3, 32 veces la magnitud 2. Y 32 por 32 es 1000. Es decir, se hubieran necesitado 1000 sismos como el del 10 de octubre para liberar la misma energía que liberó el del 13 de enero. O sea que, y esto es válido que aquí de que uno no es ninguno. Se equivocaron en una unidad. Te estás equivocando en 32 veces. Es decir, la magnitud es un número adimensional, 5.4. Algunos le agregan MWE para ver qué utilizó del registro o de las condiciones físicas de la roca para calcularlo. Pero, ¿verdad? Y a mí me preguntaron, mire, pero ahí anda diciendo, dijo uno que era 5.3 Richter. Le digo yo, no, lo que pasa es que uno se encariña con Richter. Él era un californiano que hizo la magnitud y quedó, ¿verdad?, para diferenciarlo de Mercalli, de un italiano que hizo la intensidad. Pero él está allá en California, en 1935, que creo que ya falleció, ¿verdad? Entonces, pero uno está encariñado con don Richter, y que, bueno, algunos si quieren seguir, pues no hay problema. Pero la magnitud es un número relacionado con la cantidad de energía que libera un sismo. Y con eso terminamos.